En el video anterior vimos cómo calcular el límite de resistencia a la fatiga real de la pieza que vamos a diseñar. Ese valor en las ecuaciones de diseño se representa en Gerber en este término, Soderberg en este término y Goodman igual en este término. En las tres teorías de diseño involucra el límite de resistencia a la fatiga real. Si nos damos cuenta, otro factor que está en las tres ecuaciones de diseño es el valor Kf. ¿A qué se refiere el valor Kf? Es el factor de concentración de esfuerzos a la fatiga. Si somos observadores, vemos que este factor de concentración de esfuerzos a la fatiga está en el término alternante. Si ustedes recuerdan lo que vimos en el video anterior, nosotros tenemos aquí esfuerzos variables. Esos esfuerzos variables están oscilando desde un valor máximo positivo a un valor máximo negativo en esta representación de esfuerzos que son fluctuantes. El valor de esfuerzo medio es el valor desde el eje de las X hasta una línea que divide exactamente a la mitad esta onda senoidal. Este es el esfuerzo medio de un esfuerzo variable. Y el esfuerzo alternante es el valor de esfuerzo que hay desde el esfuerzo medio hasta el pico máximo en la señal. Esto quiere decir que la componente que produce fatiga en una pieza es el esfuerzo alternante. Por eso a este esfuerzo alternante le tendremos que aplicar este factor de concentración de esfuerzos a la fatiga. Y la componente media, por naturaleza, es un valor constante. Por eso, ese valor de esfuerzo medio se compara contra el SUT del material, dependiendo el tipo de teoría que estamos usando, o se compara ese esfuerzo medio contra el valor del límite a la fluencia. Entonces, los esfuerzos variables están compuestos por la componente de fatiga, que es el esfuerzo alternante, y la componente estática, que es el esfuerzo medio. En esta sesión vamos a determinar cuál es el procedimiento para calcular el factor Kf, que es el factor de concentración de esfuerzos a la fatiga. Y este factor de concentración de esfuerzos a la fatiga es una relación del esfuerzo máximo en la pieza de prueba con muesca o con cambio de sección entre el esfuerzo a la fatiga de la misma pieza, pero sin muesca o sin cambio de sección. Y ese valor lo encontramos con esta ecuación, donde el valor Q es la sensibilidad a la muesca o la sensibilidad a ese cambio de sección. Y el factor Kt que tenemos aquí es el factor de concentración de esfuerzos estático. Cada uno de estos valores tiene una interpretación física en la pieza. El valor Kt, que es el factor de concentración de esfuerzos estático, nos va a indicar la magnitud del esfuerzo que va a estar alrededor de ese cambio de sección. El factor Kt de concentración de esfuerzos nos va a indicar
¿qué tanta magnitud de esfuerzos estarán en la zona aledaña al cambio de sección? Por lo tanto, entre mayor sea el valor KT, nos va a indicar que los esfuerzos van a ser mayores. Si el factor KT es pequeño, entonces nos va a decir que la concentración de esfuerzos va a ser más pequeña. El valor Q, por otra parte, nos va a indicar qué tanta zona en la pieza se van a concentrar los esfuerzos. Por lo tanto, entre mayor sea el valor de Q, la zona de concentración de esfuerzos va a ser mayor. Entre más pequeño sea el valor Q, nos va a indicar que la zona de concentración de esfuerzos es pequeña. Esto quiere decir que si nosotros tenemos un valor Q alto y un valor de KT alto también, en la pieza va a haber una mayor área donde se va a concentrar los esfuerzos con una magnitud alta. Pero si el valor Q es grande y el valor KT es pequeño, nos indica que en la pieza la zona o el área donde se concentran los esfuerzos son grandes, pero con un factor de concentración de esfuerzos bajo, o sea, con magnitudes bajas. Esa es la interpretación física de los valores de Q y de KT. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el valor Q? Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos dos gráficas, la superior y la inferior. La gráfica superior se usa cuando la pieza que vamos a diseñar están sujetas a flexión o a cargas axiales alternantes, mientras que la gráfica inferior se va a aplicar cuando tengamos cargas de torsión alternante. Vamos a analizar la gráfica superior. En el eje de las X tenemos el radio de muesca. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo una placa rectangular y en esta placa rectangular yo tengo un barreno, si yo conozco el radio de este barreno, entonces yo me voy a ubicar en el eje de las X. Entonces vamos pensando que yo tengo un radio de 0.04 pulgadas o 1 milímetro. Tiramos una línea vertical y cuando hacemos esto podemos interceptar 5 curvas. La curva punteada que tenemos aquí es exclusivamente para aleaciones de aluminio. Entonces, si yo estoy diseñando una pieza con un material de aluminio, para encontrar el valor Q, defino cuál es el radio de la muesca, en este caso de un barreno, y cuando tope en esta curva punteada, me vengo aquí hacia la izquierda y nos damos cuenta que el valor de la sensibilidad de la muesca es aproximadamente 0.55. Si el material con el que voy a hacer esta pieza es de un acero, yo aquí tengo 4 opciones. Yo tengo que identificar para ese material con el que voy a hacer la pieza cuál es el SUT o esfuerzo último de la tensión de dicho material. Si yo realizo esta pieza con un material con un SUT de 60 kPsi o 400 megapascales, vean
¿cuál va a ser el valor de Q? Tenemos la misma pieza con las mismas dimensiones, solamente hechas de diferente material. En lugar de tener un valor de 0.55, sube hasta alcanzar un valor de 0.65 el valor de Q. Estamos incrementando ese valor de Q. Si yo utilizo un acero con un SUT de 200 kPsi o de 1400 megapascales, interceptamos la última curva y nos damos cuenta que el valor Q aumenta todavía un poco más, aproximadamente 0.95 su valor. ¿Cómo afecta la sensibilidad a ese cambio de sección en el material? Si nosotros tenemos un material con un valor de SUT alto, tendiendo a 200 kPsi, ¿qué pasa con ese material? Seguramente la composición de ese acero tiene mucho carbono. Y ese carbono lo que hace es, sí, aumenta el límite o el esfuerzo último de la tensión, pero ese material se convierte en un material mucho más frágil. Por lo tanto, si yo tengo un material con una tendencia frágil, cualquier cambio de sección que haga en esta pieza va a provocar valores altos de Q, y si yo tengo valores altos de Q, entonces voy a tener factores de concentración de esfuerzos a la fatiga altos. Por eso, ojo, si vamos a diseñar una pieza que está sometido a fatiga y utilizo aceros con valores altos de SUT, esos materiales tienen tendencia a ser frágiles. Por lo tanto, el hacerle cambios de sección a ese material puede provocar sensibilidad a ese cambio de sección, provocando que la zona donde se concentran los esfuerzos sean más grandes. Por la otra parte, si utilizamos materiales con poco contenido de carbono, provocando que el SUT sea menor, tiene una tendencia a comportarse un poco más dúctil. Por lo tanto, esos cambios de sección no van a ser tan sensibles y las zonas de concentración de esfuerzos van a ser más pequeñas. Hasta aquí explicamos cómo se comporta esta gráfica de sensibilidad a la muesca utilizando la gráfica cuando estamos sometiendo a flexión o a cargas axiales alternantes la pieza que vamos a diseñar. Si esta pieza que tenemos aquí le aplicamos un torque, entonces ya tendríamos que utilizar la gráfica que tenemos aquí. Ahora no vamos a utilizar el SUT del material para el caso de aceros. Si nos damos cuenta, esta curva que tengo aquí y esta curva que tengo acá corresponde a materiales de acero. Nada más que aquí la dureza Brinell para este acero, que es la primera curva, son menores a 200. Y la dureza Brinell para este tipo de aceros son para durezas menores a 200. Igual, aquí identificamos cuál es el radio de muesca y en automático calculamos el valor Q. El siguiente valor que tenemos que determinar para poder conocer el factor de concentración de esfuerzos a la fatiga es el factor de concentración de esfuerzos estáticos. Este factor, ¿de qué depende? Va a depender de la forma de la pieza que vamos a diseñar, va a depender del tipo de cambio de sección
que vamos a aplicar a la pieza a diseñar y también va a depender del tipo de carga que va a provocar fatiga en la pieza. Fíjense esto, estas gráficas las obtuve del libro de diseño en ingeniería mecánica de Chile. La figura 1 y la figura 2 las piezas son barras rectangulares. Solo que esta barra de la figura 1 está sometida a tensión y la barra de la figura 2 está sometida a un momento. Entonces, ojo, tenemos la misma barra rectangular, tenemos el mismo cambio de sección que es un barreno exactamente en el centro de esta placa. La diferencia es que el tipo de fuerza que va a provocar concentración de esfuerzos es diferente. Acá en la figura 3 tenemos igual una barra rectangular, pero ahora el cambio de sección no es un barreno, sino es una muesca en la parte superior y en la parte inferior. Si nos damos cuenta, las tres gráficas son diferentes. ¿Cómo encontramos los valores? Si nos enfocamos, por ejemplo, en la gráfica o en la figura 2, tenemos el eje de las X, que es la relación entre el diámetro del barreno y el ancho de la placa. Y las gráficas o las curvas que tengo aquí va a depender de la relación del diámetro de este barreno entre el espesor. Por lo tanto, cuando yo vaya a diseñar, yo tengo que saber cuáles son las dimensiones del barreno, cuál es la dimensión del ancho de esa placa y debo de conocer el espesor de esa placa. Aquí tenemos otras gráficas, otras figuras, 4, 5 y 6. Aquí tenemos la misma pieza que en la gráfica 3. La diferencia es que la gráfica anterior es una pieza que está sometida a tensión y la gráfica 4 es una pieza con una muesca en la parte de arriba, una muesca en la parte de abajo, pero está sometida a flexión. Y las gráficas, las curvas son diferentes, aunque las relaciones que necesitamos para encontrar los valores en X y las curvas son exactamente las mismas. Entonces, repito, yo aquí tengo una relación del radio entre el diámetro, encuentro una relación entre el ancho de la placa y la distancia entre los cambios de sección, selecciono una gráfica, choco con la curva y aquí nos va a dar el valor de KT. Aquí tenemos ejes redondos. Estas gráficas nos sirven mucho para diseñar ejes de transmisión de potencia. Y si nos damos cuenta, aquí tenemos los mismos ejes, nada más que aquí están sujetos a tensión, a torsión y a momentos. Bien, por último, si yo tengo una pieza que voy a diseñar con un cambio de sección y tengo una fuerza de tensión estático, sabemos que los valores de concentración de esfuerzos que se van a generar alrededor de este cambio de sección va a depender del factor KT. Y el factor KT depende exclusivamente de la forma y el tamaño de la pieza que voy a diseñar. Pero si a esta misma pieza le aplicamos
una fuerza variable, provocando esfuerzos variables en la pieza, el tamaño de la zona de concentración de esfuerzos y la magnitud de ese esfuerzo va a depender del tamaño y forma de la pieza, que en este caso es el KT, y también va a depender del tipo de material que estemos usando en esa pieza, porque dependiendo del material va a ser el valor Q. Entonces, por un lado, cuando diseñamos bajo carga estática, el factor de concentración de esfuerzos únicamente depende del tamaño y forma. Pero si la misma pieza se va a diseñar bajo carga dinámica, provocando esfuerzos variables, aparte de considerar la forma y el tamaño de la pieza, también tenemos que incluir en el material, también tenemos que incluir qué material vamos a diseñar. Bien, con eso terminamos esta sesión y en la siguiente sesión vamos a aplicar todos los principios que vimos en esta presentación para aplicarlos en resolver un problema de factor de concentración de esfuerzos y ya tener no solamente ya definido el límite de resistencia a la fatiga real de la pieza, sino también el factor de concentración de esfuerzos a la fatiga de esa pieza. Por lo pronto es todo y nos vemos en la próxima sesión.